Os voy a resumir el libro de guión de Sid Field, una guía paso a paso desde la primera idea hasta el guión acabado. ¿Qué es un guión? Es una historia contada en imágenes. Aquí se habla de la estructura lineal básica o el famoso paradigma de Sid Field, que se divide en el principio o primer acto, donde tienes que contar quién es el personaje principal y de qué trata la historia. Al final del primer acto hay un nudo de trama o punto de giro que hace que la historia vaya en otra dirección, que sería la confrontación o el segundo acto, que supone la parte esencial de la película, donde se desarrolla el conflicto principal, donde el personaje se dedica a solventar problemas para conseguir su objetivo, hasta llegar a una encrucijada que supondría otro punto de giro o nudo de trama, que nos llevaría al desenlace o tercer acto, donde se resuelven todos los problemas que se han ido planteando a lo largo de la trama. Este sería el esquema. Por norma general, este esquema funciona en todas y cada una de las historias. Aunque a veces pueden existir más actos, siempre se podría simplificar en principio, medio y fin. El tema se resume en la historia trata de este personaje en tal sitio haciendo tal cosa. Sencillo. Por ejemplo, en Toy Story, Woody, el juguete favorito de Andy, es relegado a un segundo plano cuando aparece Buzz Lightyear, un héroe espacial. Los celos de Woody hacen que ambos se pierdan en la ciudad y tendrán que limar asperezas para conseguir volver a casa. El tema se suele definir a través de la acción y los personajes. La acción puede ser física o emocional y los personajes han de definir sus necesidades y sus actos. Todo se reduce a conocer el tema. Si sabes cuáles son la acción y el personaje de tu guión, entonces puedes definir la necesidad de tu personaje y luego crear obstáculos para el cumplimiento de esa necesidad. Volviendo a Toy Story, la acción sería perderse en la ciudad y el personaje Woody, un juguete celoso que quiere volver a casa con Andy. Una vez se sabe esto, se añaden obstáculos, como estar lejos de casa, o también emocionales, como cuando Buzz descubre que es un juguete. El personaje es el fundamento del guión. Hay que conocer al personaje para poder desarrollar la historia. Sid Field hace hincapié en que solo hay un protagonista, salvo en raras ocasiones. En Toy Story, el protagonista es Woody. Aunque Buzz también tiene mucho peso, siempre es Woody quien lleva a cabo todas las acciones. A la hora de caracterizar a los personajes hay varios planteamientos. Para empezar, hay que determinar su mundo interior, que sería desde el nacimiento del personaje hasta el momento en el que decides mostrarlo en la película. Para conseguir esto hay que resolver varias preguntas. ¿De dónde es? ¿En qué época vive? Por otro lado está la vida exterior, que es la que se desarrolla a lo largo del largometraje. Es el proceso que revela quién es el personaje, y esto se hace a través de su relación con otros personajes, de los cuales hay tres tipos. Los conflictos para satisfacer una necesidad, como Woody, que quiere volver a casa, cómo lo consigue y qué hace para ello. También interactúan con otros personajes, que pueden ser de amistad, enemistad, de amor o indiferencia. Aquí Field destaca la facilidad de crear personajes malignos, porque siempre facilitan crear mayores conflictos. Y tercero, cómo interactúan con ellos mismos, superando sus miedos. Es un recurso para el cual debemos definir un miedo. Para conseguir personajes profundos hay que desarrollar tres componentes básicos. El profesional trabaja en una oficina, es camarero, de día, de noche, es un alto cargo, se lleva bien con sus compañeros. El personal es soltero, es sociable, introvertido. Y por último, el privado. Es lo que hace cuando está completamente solo. Aquí se pueden desarrollar facetas más íntimas y oscuras. Junto a todo esto, hay que desarrollar la necesidad del personaje. En cuanto a los diálogos, es algo que cuanto más se trabaje el mundo interior, más fluirá con naturalidad. I'm Woody. Howdy, howdy, howdy. Los diálogos deben transmitir información que haga avanzar la trama. Para evitar diálogos torpes es imprescindible conocer a nuestro personaje. La construcción de un personaje. Aquí se diferencia entre contexto y contenido. Lo primero que hay que hacer es definir la necesidad. Lo segundo, preparar la biografía para poder desarrollar los tres elementos básicos. Una vez hayamos hecho esto, tendremos el contexto y podremos pasar al contenido o punto de vista. Todos los humanos somos iguales, más o menos, pero el punto de vista nos hace únicos y esto se expresa a través de la actitud. Sus acciones son las que nos muestran cómo es. Otro punto importante es la revelación. Necesitamos descubrir aspectos del personaje a la vez que el personaje. Esto fomenta empatía o identificación con el personaje. Si el personaje descubre que es adoptado o es despedido, hará que nos sintamos identificados con él. Y todo esto ha de reflejarse a través de la acción. El personaje es lo que hace, no lo que dice. La creación de un personaje. Existen dos modelos de abordar un guión: tener una idea y construir personajes apropiados a ella, o por el contrario, crear un personaje y a raíz de su necesidad crear la historia. Para desarrollar el personaje hay que hacerse una serie de preguntas básicas, desde lo general a lo concreto. ¿Es un hombre, mujer? ¿Qué edad tiene? Siempre podemos modificarlos o incluso volver a empezar desde cero. Una vez hecho esto, tendrás el contexto. Ahora tendrás que pasar al mundo exterior, al contenido.
el profesional, personal y privado. Una vez hayas respondido a la mayoría de estas preguntas, tendrás que empezar a buscar por ensayo y error un tema. Recuerda que el tema es la acción más el personaje. Si has contestado a todas las preguntas, seguramente ya hayas encontrado una necesidad o un objetivo del personaje. Una vez hayas hecho esto, tienes que crear un punto de vista contrario, y de este modo podrás poner obstáculos para generar conflicto, y así obtendrás una historia. Sid Field hace hincapié en que si no sabes cómo acabar tu historia, siempre es mejor pensar en un final feliz, haciendo alusión a los grandes éxitos hollywoodienses, pero esto es más desde un punto de vista comercial y no para elaborar un buen guión. Finales y principios. Haciendo alusión al paradigma, tienes 10 páginas para dejar bien claro quién es el protagonista y de qué va tu historia. Y para hacer esto es necesario saber el final. No tienes que saber los detalles concretos, pero tienes que saber qué es lo que va a ocurrir. Evita finales abiertos o excusas como mi personaje decidirá cómo va a acabar. Hay que dejar atados todos los cabos sueltos. El planteamiento. En este capítulo se reitera la importancia de las 10 primeras páginas, donde hace un análisis exhaustivo del guión de Chinatown. Resumiendo, idílicamente lo que se debe conseguir es un planteamiento de la historia presentando al personaje de una forma visual. A menudo, muchos buenos guiones tardan en plantear todo esto, y en una segunda lectura, el conocimiento del conjunto hace que sea una historia formidable, pero nadie se va a leer el guión 2 veces, salvo tú o un analista. El objetivo es conseguir que en los 10 primeros minutos se pueda tener una idea clara de qué trata la película y quién es el protagonista. La secuencia. Un guión es como un sistema. La secuencia es el esqueleto, la base sobre lo que todo se estructura. Tienen un principio, un medio y un final. Es una mini historia dentro de la historia. De nuevo, primero hay que elegir un contexto y luego un contenido, como cuando Buzz entra en lo que cree ser una nave espacial, mientras Woody, tratando de conseguir una forma de volver a casa, se ve obligado a seguirle para convencerle de que tienen que salir de allí. A partir de aquí hay que crear el contenido, que se dividiría en un principio, como la llegada de Buzz a la nave espacial, donde todos le reciben con entusiasmo y le explican que el gancho es quien tiene el mando. Después planteamos la escena donde Woody se ve obligado a esconder a Buzz, ajeno a que está en una máquina para atrapar juguetes. Woody encuentra una puerta trasera, una vía de escape, y consigue abrirla. Puede escapar, pero Buzz ha sido agarrado por el gancho. Aquí es donde se produce un punto de giro que desencadena el final, donde Woody puede escapar, pero tiene que volver con Buzz si quiere que los demás juguetes le acepten. Así que finalmente se deja atrapar por su malvado vecino. Este es un ejemplo perfecto de secuencia donde a través de un planteamiento, un mini desarrollo y un final nos narran la temática de toda la película. Un buen guión, según Field, es el que está elaborado en base a 4 secuencias: el principio, los 2 puntos de giro y el final, y uniéndolos a través de secuencias bien vinculadas que hagan avanzar la acción. El nudo de la trama o punto de giro. Cuando se escribe un guión es difícil tener una visión general, hay que saber a dónde se va, de ahí la importancia del paradigma. Es un mapa, pero cuando estás en él no puedes verlo del todo claro. Para eso necesitamos un nudo de la trama o un punto de giro, que consiste en algo, un incidente o un acontecimiento que hace que la acción gire en otra dirección. Es lo que hace avanzar la trama. Estos puntos de giro al final del primer y segundo acto son los que conforman la base del paradigma y son necesarios para tener claros antes de escribir junto con el principio y el final. La escena. Cuando se recuerda una película, no se recuerda en su conjunto, sino que recuerdas algunas escenas emblemáticas. El propósito de la escena, al igual que el de la secuencia, es hacer avanzar la trama, ha de revelar un dato sobre la historia. Toda escena tiene 2 componentes, lugar y tiempo, y así se refleja en la cabecera de cada escena de un guión. Para crear una escena, se crea primero el contexto y luego el contenido. Por ejemplo, prueba a preguntarte qué ocurre, cuál es el propósito y cómo hace avanzar la historia. ¿Qué aspecto profesional, personal o privado del personaje vas a revelar? Por ejemplo, imaginemos que 2 personas quieren atracar un banco. Hasta ahora solo han bromeado con ello, pero ahora van a tomar la decisión de hacerlo. Tendremos que pensar dónde van a hacerlo. Lo lógico sería irse a un lugar alejado para tener intimidad, pero lo lógico a veces es previsible y poco dramático. A la hora de desarrollar una escena conviene utilizar la forma menos evidente y más visual. De este modo podemos generar contrapuntos o formas de añadir suspense para hacer que las escenas sean más poderosas. Hitchcock utilizaba esto constantemente. Así que vamos a desarrollar esta escena en un billar y mientras juegan aparecen 2 policías. Esto genera tensión. ¿Podrán los protagonistas hablar claramente sobre sus planes o tendrán que utilizar metáforas? Al crear un contexto, un propósito, un lugar y un momento adecuado, el contenido sigue naturalmente. Primero busca la finalidad, sitúala en el espacio y tiempo y finalmente añade los elementos, generando conflictos que hagan que funcione. Fácil. La adaptación. Sí recomienda tratar las adaptaciones como si fuese un guión original, manteniendo la esencia de la historia a tratar. Las adaptaciones más comunes son de la novela, cuya principal diferencia con el guión es que su mundo se desarrolla en el interior de la cabeza del personaje. En el teatro se narra a través de los diálogos, pero en el cine se ha de contar a través de imágenes, es más visual. Adaptar no exige ser fiel al material original, sino a la esencia.
Puede que tengas que añadir personajes, escenas, para hacerla más visual. La forma del guión. Aquí se hace hincapié en el formato per se del guión y la necesidad de conocerlo si quieres que te tomen en serio. Si escribes un guión y no estás usando el formato correcto, da igual que estés contando la mejor historia del mundo, no se lo van a leer. La construcción del guión. Una vez tengas determinados el principio, los dos puntos de giro y el final, solo nos queda rellenar el resto. Es decir, desarrollar el planteamiento, el nudo y el desenlace, pero sabiendo de dónde vienen y a dónde van. Para desarrollar el guión es imprescindible dotar al personaje de una necesidad y ponerle obstáculos. El personaje debe actuar, no reaccionar. Para desarrollar los actos, Phil recomienda utilizar fichas, como estas, para cada secuencia, e ir desarrollando tantas como sean necesarias. Otra forma es elaborar un tratamiento o una sinopsis, donde se resume todo lo que sucede en las secuencias para posteriormente desarrollarlo con diálogos y concretando escenas. La escritura del guión. Lo más difícil de escribir es saber qué escribir. Una vez hayas completado todos los pasos y tengas todas las partes del paradigma, ya tendrás una estructura. Ahora solo te queda escribir. Lo que sí resalta por encima de todo es la constancia del día a día. Es una carrera de fondo y surgirán problemas. Uno de los más famosos es que a medida que vas desarrollando tu guión, se te ocurrirán ideas mucho mejores. Pero esto no es más que una forma de auto-boicotearte, ya que cuando empieces esa nueva historia te volverá a pasar exactamente lo mismo. Es un proceso complejo. Un día estás animado y al día siguiente estás perdido y nada tiene sentido. Sobre las colaboraciones. Muchos de los mejores guiones se han escrito en colaboración, y en el mundo de la televisión siempre hay grupos de guionistas. Siempre va a haber una lucha de egos. Incluso la persona más humilde tiene su ego. Por eso viene bien establecer normas. ¿Quién va a hacer qué? Siempre hay gente a la que se le da mejor crear personajes, a otros tramas, a otros diálogos. Otro método es trabajar por tandas. Uno escribe 15 o 20 páginas y luego el otro lo corrige y escribe otras 15 o 20 páginas. Cuando el guión ya está escrito. Una vez ya tienes el guión escrito, necesitas una observación externa. Tú no puedes, estás demasiado dentro, has estado en el proceso tanto tiempo que eres incapaz de absorberte de una forma objetiva. Así que necesitas que alguien le eche un vistazo, o si no, siempre puedes contratar a un analista de guiones, que te dirá detenidamente cuáles son las carencias de los personajes, la trama o las fortalezas del guión. Una vez hayas hecho esto, conviene registrar el guión. Hoy en día las productoras no reciben guiones per se, así que lo más seguro es que tengas que hacer un pequeño dossier contando de la manera más atractiva posible de qué trata tu guión. Suerte. Nota personal de Sid Field. Recuerda el motivo por el que decidiste escribir tu guión. Nada sustituye a la perseverancia. Da igual si el guión es bueno o malo. Haber llegado a completar un guión es toda una hazaña. Siéntete orgulloso. Y este es el resumen del libro del guión. Por supuesto, siempre conviene leérselo al menos una vez, pero a veces se nos olvida. Siempre viene bien tener un resumen. Si te ha gustado, suscríbete. Y si no, pues, ¿qué pasa?